Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y vamos a continuar con el documento 133, el regreso de Roma. Habíamos estado viendo el relato de lo que ocurre en la estancia en Corinto y bueno, pues hoy nos vamos a fijar en el epígrafe 5, en Atenas, el discurso sobre la ciencia, es decir, el trío Gonod y Ganid, padre e hijo, mercader hindú, y su hijo más Jesús, que les acompañó por todo ese periplo del Mediterráneo como tutor de Ganid, pues ya van regresando desde Roma y esta vez caen en Atenas. Y sin más preámbulo, dice así: en breve llegaron al antiguo centro de la ciencia y del saber griegos, y Ganid estaba encantado de encontrarse en Atenas, en Grecia, en el centro cultural de lo que en un tiempo fuera el imperio de Alejandro, que había extendido sus fronteras incluso hasta su patria misma, la India. Allí había pocos negocios que hacer, de manera que Gonod, el padre, pasó la mayor parte del tiempo con Jesús y Ganid, visitando los muchos sitios de interés, escuchando las interesantes conversaciones del mancebo y de su versátil maestro. Aún florecía en Atenas una gran universidad, y el trío hizo frecuentes visitas a sus aulas. Jesús y Ganid habían discutido ampliamente las enseñanzas de Platón cuando asistieron a las conferencias en el Museo de Alejandría. Todos disfrutaban del arte de Grecia, ejemplos del cual aún se encontraban aquí y allá por toda la ciudad. Tanto el padre como el hijo disfrutaron mucho también la discusión sobre ciencia que Jesús tuvo con un filósofo griego, una noche en la hostería donde se alojaban. Una vez que acabó este pedante, el filósofo griego, su discurso de casi 3 horas, Jesús dijo, traducido en términos de pensamiento moderno. Claro, puede chocar el que Jesús hiciese un discurso sobre la ciencia, porque se supone que la ciencia estaba muy poco avanzada en aquella época, pero bueno, estaban en Atenas, y Jesús era una persona que, bueno, pues había sido muy estudiosa y todo el viaje, por ejemplo, que habían realizado pues por Alejandría hasta llegar a Roma, pues él se había dedicado a estudiar también y a, en fin, em, total, que Jesús cuando habla de ciencia no debemos entenderlo como que habla de ciencia como ahora hablaríamos de ciencia. Habla de la ciencia de su época, de los avances. Y precisamente Atenas era la capital de la ciencia en ese momento. Entonces, ahora vamos a ver que se nos ha transcrito por los seres intermedios que contemplaron aquel discurso, que son los reveladores de estos documentos, se nos ha transcrito a nosotros en términos modernos, pero es la esencia de lo que dijo Jesús, la esencia de lo que en aquel momento estaba discutiendo, estaba diciéndole a este filósofo griego tan pedante, según el ser intermedio revelador. Y dice así: los científicos podrán algún día llegar a medir la energía, las manifestaciones de la fuerza, de la gravedad, de la luz y la electricidad. Claro, dices, pero ¿cómo Jesús iba a hablar de la electricidad si eso tenían que pasar todavía 1800 años para que se descubriese la electricidad? Bueno, Jesús hablaba en términos generales de lo que en aquel momento en Grecia se conocía como la energía, ¿eh? Y las fuerzas y, en fin, ya eran grandes matemáticos, grandes geómetras, empezaban, pues, en fin, a darse cuenta de muchas cosas de la física, y esto según nuestra historia oficial, porque, bueno, pues luego es posible que, como nuestra historia ha ido ocultando
algunas cosas, pues que tuviesen unos conocimientos además espirituales algo más profundos de lo que parece, como ahora mismo pues se puede simplemente por la mera observación de algunos textos de filósofos griegos, presocráticos y postsocráticos, y darse cuenta de que la filosofía pone el acento en algunas cosas, pero también hablaban de otras cosas que eran puramente espirituales, los filósofos. Pues bien, hay que intentar situarse en la ciencia de su tiempo para no caer en una contradicción, como el libro Durantia dice que Jesús hablaba de la electricidad. No, ha traducido este ser intermedio, las palabras de Jesús, a lo que hoy en día podría haber dicho, para que nosotros nos fijemos más en el fondo, en el contenido del mensaje, han adaptado la forma a la actualidad. Repetimos y seguimos, ya hecho el aviso. Los científicos podrán algún día llegar a medir la energía, las manifestaciones de la fuerza, de la gravedad, de la luz y la electricidad. La electricidad, bueno, ya había en aquella época también rayos que caían de las nubes con las tormentas. Entonces, pero estos mismos científicos nunca podrán científicamente deciros qué son estos fenómenos del universo. Y esto, pues, esto realmente es así, porque aún ahora la ciencia humana te mide perfectamente la fuerza de la gravedad. Incluso establece una fórmula perfecta de medición que la hace depender de dos variables, que es la masa y la inversa del cuadrado de la distancia, o algo así. Pero, ¿qué es exactamente la ciencia actual? Todavía no te lo dice. Eso hemos tenido que acudir a la revelación para que nos digan que la gravedad es precisamente la fuerza que genera en el escenario de manifestación el punto de atención focal en planificación de una conciencia. Y entonces ahí ya sabes, no, es la manifestación en el escenario, efecto, del punto de atención focal de una conciencia, causa. Y entonces ya sabes a qué se está refiriendo. Pero efectivamente Jesús tenía razón. No se podía saber qué es. No se sabe qué es aún. Se sabe medirlo, pero no qué es. ¿Por qué podría Jesús decir esto? Porque Jesús podría perfectamente saber que en el plano séptimo de manifestación físico-material nunca se podría llegar a tener un conocimiento espiritual tan elevado como para poder entender cuáles son estas fuerzas básicas de la naturaleza. Entonces, en ese sentido acertaba. Por mucho que avance nuestra ciencia, o nos revelan qué son las cosas, y aun revelándonoslas, bueno, pues sería como una versión muy simplificada para nosotros, pues no sabremos con esencia qué son todas estas cuestiones, con lo cual aquí Jesús, a mi modo de ver, estaba acertado. La religión se ocupa de los valores eternos. Bueno, esto me salta un párrafo. Dice, la ciencia se ocupa de las actividades de la energía física. La religión se ocupa de los valores eternos. La verdadera filosofía parte de la sabiduría, que trata de correlacionar estas observaciones cuantitativas y cualitativas. La filosofía trata de correlacionar las observaciones cuantitativas, las de la física, las cualitativas, las de los valores, las de la espiritualidad, y correlacionando ambas la filosofía obtiene la sabiduría. Siempre existe el peligro de que el científico puramente físico, el científico materialista, se diría hoy en día, sin ninguna inclinación espiritual, pueda llegar a sufrir del placer del orgullo matemático. Fíjate, fíjate, fíjate.
pueda llegar a sufrir del placer del orgullo matemático. ¿No dice Jesús en un curso de milagros la atracción por el dolor como una de las consecuencias de tener obstáculos a conseguir la paz? Atracción por la culpabilidad, atracción por el dolor. Pues fíjate cómo lo está expresando aquí Jesús, el mismo Jesús de un curso de milagros, el libro de Urantia, revelado 30 o 35 o 40 años antes. Fíjate cómo lo expresa. Un científico puramente materialista puede llegar a sufrir del placer del orgullo matemático. Atracción por el dolor, sufrir del placer. Atracción por el dolor, explicado en un curso de milagros, años 67 a 72, en el que fuese. Esto, revelación de los años 20-30, pero dicho por Jesús en su momento. El mismo Jesús que reveló un curso de milagros después. Seguimos. Repetimos y seguimos. Siempre existe el peligro de que el científico puramente físico, materialista, pueda llegar a sufrir del placer del orgullo matemático y el egoísmo estadístico, sin dejar de mencionar la ceguera espiritual. ¿Qué dice aquí Jesús del egoísmo estadístico? Pues yo acabo de quedarme completamente sorprendido, porque el egoísmo estadístico acabo de entender lo que es. Y es llevar la estadística a tu terreno, que es lo que hace la ciencia. Por ejemplo, las sincronicidades son definidas en espiritualidad como eventos que ocurren contra toda probabilidad. Tú examinas en algunos eventos que le ocurren a una persona humana que se queda en estado de choque y dice, lo que me acaba de ocurrir, esto era imposible. Pues eventos que ocurren contra toda probabilidad se le llaman sincronicidades. Eso, según la estadística, tiene que llevarte a entender que hay una trascendencia inteligente por detrás del mundo físico y sus leyes. Tiene que haber una inteligencia que trascienda a las leyes físicas para que puedan darse esas sincronicidades, es decir, esas estadísticas contra toda probabilidad. Pero el egoísmo estadístico es negar las sincronicidades y atribuirlo al azar y intentar meterlo a martillazos en el cálculo de probabilidad, sin hacer el cálculo, porque si se hace, se dice, bueno, esto es imposible. O sea, que ocurra esto es una probabilidad de 100.000 millones. Y sin embargo, ocurre, y ocurre ahora, pero no ocurre ahora, es que me vuelve a ocurrir dentro de una semana. Y entonces, ¿qué es el egoísmo estadístico? Nada, nada. Claro, eso es coincidencia, claro que puede ocurrir, eso es casualidad, pero no te hacen el cálculo. Entonces, el egoísmo estadístico es llevar la estadística a tu posición, pues porque te conviene, nada más. Y eso dice el científico puramente materialista, corre el riesgo también, corre el peligro de incurrir en egoísmo estadístico. Fíjate que no había caído antes en esta expresión y me parece extraordinaria. Sin dejar de mencionar la ceguera espiritual. Termina la frase, por supuesto, un científico materialista, ceguera espiritual completa, que le lleva al egoísmo estadístico y a sufrir del placer del orgullo matemático. La lógica es válida en el mundo material, y las matemáticas son confiables cuando su aplicación se limita a las cosas físicas. Pero ni la una ni la otra han de considerarse completamente confiables o infalibles cuando se aplican a los problemas de la vida. La vida incluye fenómenos que no son totalmente materiales. La aritmética dice que si un hombre puede trasquilar una oveja en 10 minutos, entonces 10 hombres podrían trasquilarla en 1 minuto. Es una verdad matemática, pero es falaz, porque los 10 hombres no podrían hacerlo así, se tropezarían los unos con los otros, de tal manera que el trabajo demoraría mucho más tiempo. Es un buen ejemplo.
de que las matemáticas no son aplicables a toda circunstancia en la vida. Con lo cual, el científico puramente materialista incurre en ceguera, o en egoísmo estadístico, o en sufrimiento por el placer del orgullo matemático. Las matemáticas afirman que si una persona simboliza cierta unidad de valor intelectual y moral, 10 personas simbolizarán 10 veces ese valor. Pero al tratar con la personalidad humana, estaría más cerca de la verdad el decir que tal asociación de personalidades, 10 personas, es una suma igual al cuadrado del número de personalidades relacionadas con la ecuación. Es decir, que una personalidad tiene un valor y 10 personalidades no tienen ese valor por 10, sino al cuadrado, por 100. 10 al cuadrado, 100. Más bien que la simple suma aritmética. Otro ejemplo de por qué las matemáticas no son aplicables a los valores. Un grupo social de humanos, en este caso, ¿por qué hace esta mención Jesús? Habla de valores espirituales, no habla de trabajo. El trabajo de 10 humanos bien puede estar cerca de multiplicar por 10 el trabajo de un humano, trabajo físico manual. Pero en valores, Jesús habla de que cuando 10 puntos focales de atención de la conciencia se enfocan en una cosa, el resultado es una sinergia. Una sinergia es que el resultado es mucho mayor que la suma de los resultados parciales, el resultado global. Pues eso es lo que está diciendo Jesús. Sabe lo que dice perfectamente porque eso se harta de decírnoslo la revelación actual. Se harta. Un grupo social de seres humanos que trabajan en armonía coordinada representa una fuerza mucho más grande que la simple suma de sus partes. Ahora se refiere al trabajo puramente. Yo no digo por 100, pero sí es cierto que 10 personas trabajando coordinadamente hacen más que lo que hace una persona por 10. Si están coordinados, no si se están como trasquilando la oveja impidiendo unos a otros. La cantidad puede identificarse como un hecho, haciéndose así una uniformidad científica. La calidad, a diferencia de la cantidad, estando sujeta a la interpretación de la mente, representa un cálculo aproximado de valores y debe, por tanto, permanecer como una experiencia del individuo. Esa es la clave, debe permanecer como una experiencia del individuo. Oye, vamos a formular la teoría del todo. No puedes formular una teoría del todo, porque, para empezar, tu todo es físico material, no estás considerando otro todo. Si tú quisieses formular una teoría de la divinidad matemática, pues tampoco podrías, porque es cualidad, no cantidad. Y entonces no sería objetivo medir esa cualidad. La calidad, estando sujeta a la interpretación de la mente, representa un cálculo aproximado de valores y debe, por tanto, permanecer como una experiencia del individuo. Por eso la espiritualidad profunda te dice, tu relación con Dios es una experiencia íntima y personal. No debe someterse a una organización externa que la dirija, sino que debe permanecer completamente en la experiencia íntima y personal de cada uno, individualmente. Cuando la ciencia y la religión sean menos dogmáticas y más tolerantes de la crítica, comenzará entonces la filosofía a lograr la unidad en la comprensión inteligente del universo. Jesús, tal como lo transcriben los reveladores de lo que dijo en su momento, no hablaba de espiritualidad porque él hablaba
en términos de diferenciar la religión evolutiva, las religiones del mundo, de la religión revelada, las religiones que venían por revelación. Por ejemplo, la suya. La suya era una religión revelada y las otras eran religiones evolutivas. Cuando habla de ciencia y religión, aquí hay que entenderlo como ciencia y espiritualidad. Y entonces se entiende mejor. Cuando la ciencia y la religión sean menos dogmáticas, la religión menos evolutiva y más revelada, es decir, más espiritualidad profunda, y más tolerantes de la crítica, ahora no la toleran nada, comenzará entonces la filosofía a lograr la unidad en la comprensión inteligente del universo. Pues claro que sí, dado que eh, cualquiera que lleve un poquito en el camino espiritual se dará cuenta de que lo que dicen los reveladores, por ejemplo, Crión, sin ir más lejos, de que la espiritualidad es ciencia mucho más avanzada que la que conocemos, pero es ciencia, porque ciencia y espiritualidad son una, pues eso mismo es lo que está diciendo aquí Jesús, que cuando se fusionen ciencia y espiritualidad, religión evolutiva transformándose en revelada, mundanas, entonces tendremos una comprensión mucho más inteligente del universo. Hay unidad en el universo cósmico, si solo se pudiera observar su funcionamiento en realidad. Claro, si tú solo observas el funcionamiento del universo cósmico del nivel séptimo físico-material, no puedes ver una unidad. Si tú pudieses contemplar el funcionamiento del universo en los 7 niveles dimensionales, entonces verías una perfecta unidad. Pero es como si te ponen una película en el cine y solo te dejan ver un séptimo de la pantalla, el séptimo inferior. Y entonces no te estás enterando de nada, porque lo único que ves son tobillos y si acaso alguna rodilla, nada más. No ves otra cosa. Entonces, claro, hay unidad en el universo cósmico, pero para ello hay que ver la totalidad, su funcionamiento en realidad. El universo real es cordial y acogedor para con todos los hijos del Dios eterno. El verdadero problema es, ¿cómo puede la mente finita del hombre, la que solo ve el séptimo, la franja de la parte de abajo de la pantalla, cómo puede la mente finita del hombre alcanzar una unidad de pensamiento lógica, verdadera y correspondiente? Se pregunta Jesús, se contesta a sí mismo. Este estado mental de conocimiento del universo tan solo puede alcanzarse si se concibe la idea de que el hecho cuantitativo y el valor cualitativo tienen una causa común en el Padre del paraíso. Toma ya. Es como si estuviese diciendo, señores científicos, vosotros solo veis un séptimo del total de la pantalla de la película de cine. Y sobre eso estáis muy ufanos y muy orgullosos de vuestra ciencia. Pero pensad que para poder comprender la totalidad del universo, tendréis que ver la totalidad de la pantalla. Y si estáis negando ver más cosas de la pantalla que solo la franja de abajo, si estáis negando cualquier otro aspecto de la ciencia que no sea el puramente materialista, entonces seguiréis viendo constantemente solo un séptimo de lo que es la realidad y no os enteraréis de nada. Eso sí, tendréis perfectamente estudiada esa franja de abajo de la pantalla y diréis, aquí sale un tobillo y ese tobillo es de esta manera y sale en este trocito de la pantalla a 3 metros de aquí y 7 de aquí. Sí, sí, eso será perfecto, pero solo estáis viendo los tobillos, no estáis viendo el resto de lo que ocurre en esa película. Y claro, lo que les dice Jesús es, hasta que no entendáis
que hay un padre del paraíso, que en términos científicos se podría decir, hasta que no entendáis que hay una causa primera, absoluta, originaria de todo, y última, por tanto, inteligente y personal, porque si no, no habría aquí inteligencia y personalidad, hasta que no entendáis eso, y que es necesariamente el creador de todo, hasta que andéis enredados en la parte de abajo de la pantalla pensando que la vida surge por azar, mientras no trascendáis esa limitación, no vais a poder entender nada más que lo que ocurre ahí. Tal concepción de la realidad produce una visión más amplia, ver la pantalla entera, pensar que hay una inteligencia creadora originaria, produce una visión más amplia de la unidad de propósito de los fenómenos universales. Claro que sí. A ver, ahora mismo una persona tiene el nivel físico, el nivel químico, y ahora empieza el nivel cuántico, que no se entiende para nada por los científicos. Pues bien, ni siquiera el nivel cuántico es toda la pantalla. El nivel físico podría ser el séptimo de abajo, el nivel químico, el sexto de abajo, el nivel cuántico, pero luego hay otros niveles, hay otros niveles. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, pues la medicina solo contempla el nivel físico y el químico. Pero no se está fijando la medicina, empieza, pero no se está fijando en las energías sutiles. No se está fijando en el cuerpo etérico y el emocional y el mental y está considerando solamente el cuerpo físico. Y la manifestación química y la cuántica ya en el borde de lo físico con lo sutil. Por eso no entienden la cuántica en absoluto, porque dicen, es que esto no sigue las reglas de lo físico. Claro que no, porque sigue las reglas de lo sutil. Aunque es el antecedente manifestativo de lo químico y de lo físico, lo energético sutil, claro. Entonces, si no avanzas por ahí, no te vas a enterar. Y si avanzases por ahí y vieses la pantalla entera, tal concepción de la realidad produce una visión más amplia de la unidad de propósito de los fenómenos universales y entenderías el porqué de todo. Lo entenderías. El porqué del universo, de cualquier fenómeno, todo lo entenderías si metieses la cuestión de los valores y de los conceptos invisibles en tu ciencia visible. Lo entenderías. E incluso revela una meta espiritual de logro progresivo por parte de la personalidad. Y además, no estarías anquilosado obcecado en ver solo la parte de abajo de la pantalla. Oye, imagínate que hay más pantalla y empieza a echar para arriba lo que ves. Cada vez más. Desarrolla tu familiarización con las energías sutiles, tu familiarización con la multidimensionalidad de la realidad, empieza a expandir tu consciencia para ver más pantalla cada vez. Y este es un concepto de unidad que puede percibir los antecedentes inmutables, este concepto de unidad, de intentar ver no solo la cantidad, sino también la calidad, los valores, ampliar la pantalla, ver una concepción unitaria de todo, no solo la físico-material. Y este es un concepto de unidad que puede percibir los antecedentes inmutables de un universo viviente, de relaciones impersonales continuamente cambiantes y de relaciones personales evolutivas. Esta frase es maravillosa, maravillosa. Si tú llegas a entender el universo viendo la pantalla entera y no solo lo físico material, empezando a expandir tu conciencia y elevando la captación de otros conceptos que ahora mismo no contemplas, puedes llegar a entender cuál es el antecedente del universo. Descrito el universo como relaciones impersonales, dice exactamente,
continuamente cambiantes y relaciones personales evolutivas. Y todo eso, lo impersonal y lo personal, lo inorgánico y lo biológico, lo estático y lo dinámico e inteligente, todo eso con un antecedente común. Podrías llegar percibir los antecedentes inmutables de un universo viviente. Podrías llegar a percibirlos si amplías tu campo de visión, tu campo de enfoque de tu atención. No, yo solo la franja de abajo. No vas a entender mucho. La materia, el espíritu y el estado intermedio entre ellos, materia, extremo de experimentación, el espíritu, el inicio, el punto focal del cual sale todo. Lo intermedio, los 7 niveles dimensionales con energías desde muy ligeras hasta totalmente densas. La materia, el espíritu, se dan en el ser humano. La materia y el espíritu están en el ser humano. Todo está en todo. En el ser humano está la materia, el espíritu y todo lo que hay entre la materia y el espíritu. Eso está en el ser humano. Lo emocional, lo mental, lo causal, lo no sé qué, todo. Todo está. Pero esta es una experiencia de diseño para solo ver lo material. Pero está todo aquí. Pero claro, si tú te empeñas en que a pesar de todos los indicios y señales, solo quieres ver el aspecto material del ser humano, pues la materia, el espíritu y el estado intermedio entre ellos son 3 niveles interrelacionados e interasociados. No puedes contemplar solo la materia, porque no te enteras de nada. O contemplas la totalidad, la materia, el espíritu y todo lo que hay en medio de cada fenómeno del universo. Contemplas todo o no te enteras. Son 3 niveles interrelacionados e interasociados de la verdadera unidad del universo real. Independientemente de cuán divergentes parezcan ser los fenómenos universales, de hecho, lo material y valor, lo espiritual, independientemente de que te parezca que no tienen nada que ver y que esto son charlatanerías y lo único que se mide es esto, independientemente de eso, estos están, después de todo, unificados en el Supremo. ¿Y qué es el Supremo? La deidad evolucionaria, que aglutina colectivamente la evolución personal y aglutina también la evolución impersonal. Es decir, la energía del puro escenario, no de los personajes, también la aglutina el Supremo. Pero si no te das cuenta de que hay esa interrelación entre la cantidad y la cualidad, entre la materia y el espíritu, pues no vas a poder pasar de una cienciecita de la parte de abajo de la pantalla. Nada más. Y no te vas a enterar ese tobillo de qué cuerpo es. Vas a ver un tobillo, pero no vas a saber de qué cuerpo es ese tobillo. La realidad de la existencia material se vincula a la energía no reconocida como también a la materia visible. Claro, tú te crees que solo somos materiales y bajas del nivel físico al nivel químico y bajas al nivel atómico, pero de ahí no pasas para atrás, porque todo eso son supercherías. Pero la realidad de la existencia material se vincula no solo a la materia visible, también a la energía no reconocida. No reconocida porque tus instrumentos de medición físico-materiales no pueden medir lo que no es físico-material. Pero ¿por qué le das la espalda, sobre todo cuando hay tanta gente que te está diciendo que no le des la espalda? Y que experimentes tú personalmente, con tu cuerpo. Cuando las energías del universo se hacen tan lentas que adquieren el grado requerido de movimiento, cuando se densifican y pueden ser cosas que se muevan en conjunto, apelmazadas, entonces, bajo condiciones favorables,
estas mismas energías se convierten en masa. Tú imagínate el mar. Si tú logras en el mar, que está todo a una temperatura el agua, con las olas, logras enfriar una parte, esa parte finalmente que estás enfriando, densificando con la temperatura, va a ir poco a poco llegando a solidificarse. Al final va a ser una bola de hielo. Y entonces eso es el estado de masa. Y eso es lo que ocurre en el nivel séptimo físico material. Y en los otros niveles tenemos estado de mar en vez de hielo. En vez de formas de hielo, de una gran masa de mar. Esto te está explicando Jesús. Y no olvides que la mente, que es la única que puede percibir la presencia de las realidades aparentes, es en sí misma también real. Claro, la mente es la intermediaria del espíritu y de la materia. Es la que debe conciliar el regreso de la materia al espíritu a través de la mente. Y es la única que puede percibir la presencia de las realidades aparentes, por ejemplo, de la materia, a ver cómo se percibe algo material si no es con una mente que lo perciba. Que es la única que puede percibir la presencia de las realidades aparentes, es en sí misma también real. Claro, no, la mente, la consciencia es un fenómeno que se produce dentro del cerebro del animal humano. Fuera no está. Pues es que así no te vas a enterar de nada. No, tú eres un charlatán. Bueno, pues, ¿y tú por qué no investigas todo? No, porque eso es charlatanería, pero investigala también, aunque sea charlatanería para ti, investigala. Bueno, esta es la cuestión. La causa fundamental de este universo de energía-masa, energía en todas las intervalos o franjas de frecuencia vibratoria, desde la más ligera hasta la materia, mente y espíritu, la causa fundamental de este universo de energía, masa, mente y espíritu, es eterna, es principio y es final. Nosotros tenemos que hablar en términos de tiempo, principios y finales, porque no podemos entender el no tiempo. En realidad es autoexistente y eterna, que quiere decir sin principios y sin finales. Origen, causal y destino de efectual de toda realidad. La causa fundamental es eterna, existe y radica en la naturaleza y en las reacciones del Padre Universal y sus coordinados absolutos. Y esta frase, que dicha así parece un poco religiosa evolutiva, es que parece un poco religiosa evolutiva porque el libro de Urantia se expresa en términos religiosos evolutivos, dado cuando ahora el libro de Urantia no te habla de la fuente y no sé qué, ahora se dice mucho, pero es que en realidad en la lógica filosófica, en la más lógica de las lógicas, de la nada no sale algo. De la nada no sale algo. Y para que haya un algo originario, tiene que ser eterno, autoexistente. Es la causa incausada aristotélica y de Santo Tomás, aristotélico tomista. Tiene que ser autoexistente. Y eso es Dios. Aquí, como dicen, y en la Conchinchina, eso es Dios, punto, ya está. Y si aquí hay inteligencia, tiene que ser inteligente, porque de donde no hay, no sale. Con lo cual, Dios tenía los infinitos potenciales que después se han manifestado, porque si no, no sale lo que no hay previamente en potencia, no puede salir en acto después, no puede actualizarse lo que no está en potencia, con lo cual ese ser primigenio lo tenía todo en potencia, tenía la inteligencia, tenía la personalidad, todo, tenía la emoción, todo lo tenía en potencia. Y ya últimos dos párrafos, porque el discurso termina aquí y ya el revelador, después de transcribir el discurso, pues ya lo comenta un poco. Dice: estaban todos más que asombrados de las palabras de Jesús
Y cuando el griego, este filósofo griego pedante, que dio un discurso de 3 horas antes de dejar hablar a Jesús, cuando el griego se despidió de ellos, les dijo: al fin mis ojos han visto un judío que piensa en algo más que en la superioridad racial y que sabe hablar de algo más que de religión. Y ellos se retiraron por el resto de la noche. La estadía en Atenas fue agradable y productiva, pero no particularmente fructífera en contactos humanos. Demasiados entre los atenienses de ese tiempo estaban intelectualmente orgullosos de su reputación del pasado o eran mentalmente estúpidos e ignorantes, siendo los descendientes de los esclavos inferiores de los períodos más antiguos, cuando había gloria en Grecia y sabiduría en la mente de su pueblo. Sin embargo, aún se podía encontrar mucha gente talentosa entre los ciudadanos de Atenas. Y así describe este ser intermedio, revelador de esta parte cuarta de la vida y las enseñanzas de Jesús. Pues bien, nosotros dejamos para nuestra siguiente sesión el epígrafe 6 en Éfeso, el discurso sobre el alma. Esto se pone cada vez más interesante. Fíjate que es muy interesante Jesús hablando de ciencia, igual que cuando habló del espacio y del tiempo y del dinero y la riqueza y no sé qué. Discurso sobre el alma de Jesús. Esto va a ser muy prometedor. Este epígrafe 6 lo veremos en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.